El libro de los Reyes, en el capítulo 19, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 18, y lo vamos a hacer como habitualmente acostumbramos, antifonalmente, ¿sí? Dice: Acab dio a Jezabel la nueva de que todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces dio Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y él se fue por el desierto. Y viendo. ¿Perdón? A ver, y él. Viendo pues el peligro. Sí, perdón, es que me pierdo aquí con la lectura, discúlpeme. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allá a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se quedó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las aguas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviéndose el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta ver el monte de Dios. Y he allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y claro. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino,
por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel de Mehola, ungirás para que sea profeta en Judá. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapara de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Amén. Híjole, qué trabajo. Para mí, digo. Vamos a responder a esta lectura con la alabanza Sublime Gracia, que es la 421. De la parte número 19 del himnario Atributos Divinos, compuesta por E. Excel y escrita por Samuel Stener. Así de pie, traigamos a quien trae la palabra, el anciano gobernante Saulo Velázquez. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar a nuestro Padre. Bendito soberano Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos y gozar de esta comunión contigo, Señor. Para tus hijos es esencial en momentos difíciles como los que pasa el mundo. Nos das este gozo, Padre. Nos das el gozo de alabarte y ser edificados con tu palabra, la cual, Señor, hemos leído, y ahora te rogamos que nos des la bendición también de entender, de tener provecho de la palabra que hoy hemos leído, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen su lugar, hermanos.
Dice Deuteronomio 7:9: Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Pasajes de la Escritura como este traen a nuestro corazón la certeza de que el Señor tiene cuidado con nosotros, aún en momentos de desánimo, de flaqueza o de infidelidad, los cuales nunca serán motivo para que Él nos abandone. Esa es la certeza que tenía el profeta Samuel cuando le dice al rey Saúl: la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Eso lo podemos encontrar en 1 Samuel 15:29. O la confianza del apóstol Pablo al declarar: nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, en el libro de Romanos 8:39. La misma Escritura nos da ejemplos de situaciones difíciles que acontecen en la vida de los hijos del pacto, y cómo nuestro Padre Dios está con ellos y por ellos. El rey David así lo reconoce en varias ocasiones, como en el Salmo 138, de los versículos 7 al 8. Dice: si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. El propósito de este mensaje es afirmar en nuestro corazón que Dios es fiel, que permanece fiel aunque nosotros seamos infieles, porque Él guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Para ello me referiré al testimonio de la Escritura en lo acontecido al profeta Elías, el pasaje que acabamos de leer. Primero en la adversidad que enfrentó, después en su desánimo y abandono de su oficio, y posteriormente en la intervención divina para protegerlo, cuidarlo, consolarlo y restaurarlo en su oficio. Vamos a hacer primero un repaso de lo que nos narra la Escritura acerca de Elías. Después de Salomón se sucedieron los reyes. El reino se dividió en dos, y había un rey en Jerusalén y otro rey en Israel para las otras 10 tribus. Uno de ellos fue Acab, rey sobre Israel. Parecían carreritas, competencias, porque cada rey, nos dice la Biblia, que hacía más mal. De Acab, pues, no es la excepción, y dice: más hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Él tomó por mujer a Jezabel, que era hija de Edbal, rey de los Sidonios, una cainita, y pues ella sirvió a Baal y lo adoró. Ella pues, hizo altar a Baal, comenzó acá, en el templo de Baal, que también edificó en Samaria. Hizo también acá una imagen de acera, haciendo así acá más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Entonces, acá provocó la ira de Dios. Entonces Dios levantó profetas. Dios mandó a Elías delante del rey Acab y le dijo que no habría lluvia ni rocío en estos años hasta que él declarara que iba a haber lluvia otra vez. Y Dios le dice a Elías que se esconda en el arroyo de Kerit frente al Jordán. Aquí podemos ver a Elías como el portador de la palabra de Dios. En este caso, la palabra de Elías y de Dios es una misma. Cuando calla Elías, también calla la palabra de Dios. Cuando Dios le indica a Elías que se oculte,
era para también ocultar la palabra de Dios a su pueblo. En la palabra de Dios, que es la palabra de gracia, está contenida toda bendición para su pueblo, incluyendo la bendición para los campos. En realidad, la lucha de Elías era contra la adoración a los Baales, que ya se había extendido. Los Baales eran personificaciones de las fuerzas naturales, conforme a la religión de los cananeos. Entonces, según ellos, la bendición de los campos descendía por los Baales. Era necesario mostrar claramente el poder de la palabra de la gracia de Dios y que también las fuerzas naturales son controladas por esa palabra de gracia. Cuando Elías estaba ahí en el arroyo de Kerit, ahí Dios le mandó cuervos para que le den de comer, y le llevaban pan y carne por la mañana y por la tarde. Los cuervos son aves rapaces, o sea, ellos, por su naturaleza, en lugar de llevar la comida, se la comerían ellos. Entonces, es un milagro que vemos también de la mano de Dios, que demostró claramente a Elías que el factor decisivo en la lucha era la palabra de gracia que gobierna a todos los elementos, incluidos las aves. Pero pasó un tiempo, probablemente medio año, y el arroyo se secó. Entonces se tuvo que mover Elías de ahí y fue enviado por el Señor a Sarepta, a una viuda. Esa viuda había sido instruida para sustentar a Elías. Ella en sí pues se disponía a preparar el último puñado de harina que tenía, un poquito de aceite, lo iba a preparar, lo iba a comer ella y su hija y su hijo, y se iban a dejar morir, ya era su última comida. Entonces Elías fue allá a Sarepta y le dice que primero le haga una torta a él y luego ya preparada para ella y para su hijo, y le dice que la harina de la tinaja no va a escasear ni el aceite de la vasija disminuiría hasta que Jehová haga llover. Le da una promesa. La harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Elías había cruzado la frontera, fue a Sarepta. Sarepta ya no formaba parte de Israel, o sea que se fue a hospedar con una mujer pagana. Ella era una profecía que estaba señalando hacia el futuro, hacia todos los paganos que algún día verían el milagro. Un día el hijo de la viuda enfermó y murió. Elías lo llevó al aposento donde él estaba y se tendió sobre el niño 3 veces. Y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño. Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. El Señor escuchó la oración de Elías. El muchacho se levantó. Algún día, a través de Cristo, aquellos que le pertenecen serán resucitados a vida eterna. Elías llevó al muchacho a su madre, quien reconoció en este acontecimiento sin precedentes el milagro de la misericordia de Dios. Ahora reconoció plenamente a Elías como el profeta del Señor. Confesó que veía aún con mayor claridad que el principio, que la palabra del Señor es verdad. La palabra del Señor es el fundamento firme en que podemos confiar siempre. Continuó la sequía y en el 3er año vino palabra de Jehová a Elías
que le dijo: ve y muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. El hambre ya era grave en Samaria. Elías fue y obedeció al Señor y se presentó delante del rey Acab. Acab, por supuesto que todos esos años, todo ese tiempo lo había estado buscando por todos lados para sacarle, hacerle escupir la palabra de que ya lloviera, pero pues Dios los guardó y no lo encontró. Cuando ya Elías se encontró con Acab, Acab le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Elías le respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Le dice Elías: envía ahora pues, júntame a todo Israel en el monte Carmelo, los 450 profetas de Baal, los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Pues los convocó al monte Carmelo. Y el rey Acab los convocó, reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y Elías, ya cuando estaban todos reunidos, se acercó a ellos y les dijo, ¿no? Les reclamó: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. El pueblo no respondió palabra, calladitos. Entonces Elías se volvió a dirigir al pueblo y le dijo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Denos 2 bueyes, escojan ellos uno, córtenlo en pedazos, pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Yo voy a preparar el otro buey, lo voy a poner sobre la leña, tampoco voy a poner ningún fuego. Luego invoquen ustedes el nombre de su Dios, de sus dioses. Yo invocaré el nombre de Jehová. El Dios que responda con fuego, ese sea Dios. Ahí todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías le dijo a los profetas de Baal: escojan ustedes primero, son más. Y ya escogieron ellos el buey, lo prepararon, lo pusieron en el altar. Y desde la mañana hasta el mediodía estuvieron ahí invocando a sus dioses, danzando, dando gritos, pero pues no respondía a su Dios. Ya al mediodía Elías empezó a burlar de ellos y les decía: griten más fuerte, griten porque es Dios, quizás está meditando o tiene algún trabajo, a lo mejor está haciendo home office, está viendo Facebook, tal vez está dormido, hay que despertarlo. Y ellos seguían clamando a gran voz y conforme a sus costumbres, pues también se sajaban, se cortaban con cuchillos y sangraban, pero no había respuesta de su Dios. Entonces, después del mediodía, ya les dice Elías: acérquense a mí. Todo el pueblo se acercó y Elías empezó a arreglar el altar de Jehová, que por cierto estaba arruinado. Juntó 12 piedras, una por cada una de las tribus de Jacob. Al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Con las 12 piedras se edificó un altar en el nombre de Jehová. Hizo una zanja alrededor del altar. Esa zanja estaba honda. Dice la escritura que ahí cabían 2 medidas de grano. No sé cuántas son 2 medidas de grano, pero estaba honda la zanja y todo alrededor. Entonces Elías continuó los preparativos, preparó la leña, cortó al buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y luego pidió que
le echaran 4 cántaros de agua ahí sobre el altar. Entonces se mojó el sacrificio, la leña, y ya que echaron esos 4 cántaros, pidió que lo hicieran otras 2 veces. 3 veces lo hicieron ahí sobre el altar de Jehová. Entonces se acercó el profeta Elías, empezó a orar y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves el corazón a ti, el corazón de ellos. Que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún el agua de la zanja también fue lamida. Cuando lo vio el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Ellos los prendieron y lo llevaron al arroyo de Sison y allí los degolló. Después de este suceso, Elías le dijo al rey Acab que subiera, que comiera, porque ya se oía la lluvia. Estaba despejado, no se veía nada, pero estaba profetizando la lluvia Elías. Acab, obedientemente, pues, subió a comer, a ver. Elías fue a la cumbre del Carmelo y se postró a tierra, puso su rostro sobre las rodillas y le dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y fue el criado y miró hacia el mar. Regresó y le dijo: pues no hay nada. Y él le volvió a decir: hazlo 7 veces, ve, asómate para allá, al mar. A la 7ª, el criado dijo: veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y dile a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció que, estando en esto, los cielos se oscurecieron con nubes y viento, hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Y la mano de Jehová, nos dice la Escritura, que estuvo sobre Elías, él ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Corrió a la misma velocidad que el carruaje de Acab. En esta parte de la Escritura podemos ver que Acab, él no iba a admitir que solo sería bendecido si dependía de la palabra de gracia. Tenía endurecido su corazón. Mediante el fuego que consumió el sacrificio, Dios no solamente se reveló a sí mismo como el Todopoderoso que puede hacer todas las cosas, sino también volvió a demostrar que estaba dispuesto a aceptar la ofrenda de Israel. A pesar de la rebeldía de Israel, él seguía abierto a aceptar su ofrenda. El altar hecho de las 12 piedras fue un llamamiento simbólico a regresar al pacto que ya había abandonado a su pueblo. Elías oró al Señor que se revelara a sí mismo como el Dios de los patriarcas, el Dios del pacto, el Dios que vive en medio de Israel y que tiene derecho exclusivo sobre Israel. Elías quería que Dios dejase totalmente claro que él como profeta había hablado de parte del Señor en el nombre de Dios. Entonces el pueblo finalmente tendría que admitir que el endurecimiento de sus corazones había venido como un juicio del Señor a causa de sus pecados. El pueblo cayó sobre sus rostros y clamó diciendo: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Ahora Elías quería llevar a cabo la decisión y así quitar la abominación de Israel. Por eso mandó al pueblo que prendiera a los sacerdotes de Baal y llevarlos al arroyo de Sison y darles muerte. El pueblo hizo lo que Elías mandó. De esta manera,
la gracia del Señor una vez más obtuvo victoria en medio de su pueblo. Cuando Elías se inclinó ante el Señor con su rostro entre las rodillas, él lo hizo totalmente humillado y sumiso delante de él. Estaba escudriñando su propio corazón y pensando en los pecados del pueblo. Allí confesó toda la iniquidad y oró por la gracia del Señor en forma de lluvia. De esta manera fue un intercesor por el pueblo, así como Cristo es el intercesor que llevó los pecados de su pueblo. El Espíritu vino sobre Elías, el Espíritu del Señor, y le dio fuerzas extraordinarias, fuerzas para correr delante del carro de Acab, camino a Jezreel. Eso era una revelación clara que la lluvia venía por la palabra de gracia, la palabra de la cual Elías era el portador. Bueno, pues después de todo este triunfo, Elías abandonó su misión y su oficio. Después del triunfo glorioso que tuvo sobre los enemigos del Señor en el monte Carmelo, Elías huyó aterrorizado porque Jezabel había desplegado todos los recursos del reino para matarlo. Cuando Acab regresó y le contó a su esposa, a Jezabel, lo que había ocurrido en el monte Carmelo, la resistencia de ella no se debilitó en lo más mínimo. Ella no se dejaría detener por nada. Su atrevimiento fue al extremo de desafiar a Dios. Le envió un mensaje a Elías, jurando por sus propios dioses que al día siguiente lo mataría, así como él había matado a los sacerdotes de Baal. Eso tomó a Elías por sorpresa. Seguramente él había esperado que Acab, después de todo lo que había pasado, pues se arrepintiera y que no le hiciera caso a su esposa, que le pusiera resistencia al menos. Pero de esta manera, Elías comprendió claramente que Acab se había rendido ante ella y que ahora esta mujer dominaría en Israel. Por eso Elías se sintió tan desanimado. En la lucha del monte Carmelo se había entregado 100%, y sin embargo en el proceso la causa del Señor había llegado a ser demasiado su propia causa. O sea, ya lo había convertido en una lucha como de él y no como de Dios. Así que visto de esa manera, ahora él veía el fracaso de su causa. Seguramente él había pensado que ya con lo que había pasado en el monte Carmelo era una victoria decisiva, pero Elías olvidó que el Señor no siempre sigue la ruta que nosotros escogemos, o no piensa como nosotros. Por eso se desanimó tanto. Elías no sabía qué hacer, qué sería ahora de la causa del Señor, decía él. Ya no veía futuro para sí mismo, quería vagar solo en el desierto porque no había quedado nada más que hacer. Quizás moriría en el desierto. Entonces, abatido y confundido, Elías abandonó su oficio y dejó al pueblo de Israel en el momento más importante para consolidar la obra de reforma que el Señor le había encargado, de restablecer el verdadero culto y destruir totalmente la idolatría a Baal. Lo sobresaliente en estos 4 versículos es el evidente abatimiento y desaliento en que cayó Elías, y que se puede observar en frases como
se fue por el desierto deseando morirse. O cuando a gran voz le dice el Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Pero entonces podemos ver el cuidado y la protección del Señor. El cuidado del Señor para con Elías lo vemos primeramente en que Jezabel le envió un mensajero que le anunciara la sentencia de muerte, en vez de ir directamente a buscarlo y atraparlo. Aquí podemos observar la providencia del Señor, que por cierto, pues para nosotros es providencia, no hay fortuna, nosotros no decimos afortunadamente. Fortuna era una diosa de la mitología romana, era la diosa de la suerte, buena o mala, aunque siempre se tendió a asociarla con lo bueno, afortunada, cosas positivas para la gente. Fortuna era una deidad que presidía en todos los acontecimientos y distribuía, según su capricho, los bienes y los males. Esa es la fortuna, lo que invocamos cuando decimos afortunadamente. La providencia de Dios, nos dice el Catecismo de Heidelberg, es el poder de Dios omnipotente y presente en todo lugar, por el cual sustenta y gobierna al cielo, la tierra y todas las criaturas, de tal manera que todo lo que la tierra produce, la lluvia y la sequía, la fertilidad y la esterilidad, la comida y la bebida, la salud y la enfermedad, riquezas y pobrezas, y finalmente todas las cosas no acontecen sin razón alguna por azar, sino por su consejo y voluntad paternal. Entonces, en estos hechos, pues podemos ver diosidencias, no coincidencias. Esto, el que le haya avisado el primero Jezabel, que había enviado un mensajero, pues le permitió a Elías tener el tiempo suficiente para alejarse del peligro a un lugar seguro. Después de un día de camino, llegó a una encina y se quedó ahí profundamente dormido. Esta parte de que se haya quedado dormido nos recuerda al Salmo 127:2, que dice: a su amado dará Dios el sueño, así el Señor daba descanso a su abatido profeta. Después Dios le dio de comer, le envió un ángel con comida hasta en 2 ocasiones. Le dijo que comiera y que bebiera, porque tenía que continuar su camino para ponerse fuera del alcance de Jezabel y llegar a Oreb. Le dio descanso y lo fortaleció físicamente para que siguiera hasta Oreb. Oreb está en la cadena montañosa donde está el monte Sinaí, que de Beerseba a Oreb eran 400 kilómetros. Es una distancia que Elías recorrió en 40 días. Entonces, durante 40 días, 40 noches, fue sostenido por la fuerza que le dio aquel alimento. Gracias a un milagro divino, aquella comida le dio fuerzas para tanto tiempo. Pero ¿por qué era importante para el Señor llevar a Elías a Oreb? Porque Oreb es el lugar del pacto, el lugar donde Dios dialoga con su pueblo a través del mediador. Al llegar a Oreb, nuevamente el Señor dio descanso a Elías toda una noche. Y cuando inicia el diálogo con él, le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Para hacerlo recapacitar en lo que había hecho. Pero Elías seguía desilusionado y le responde: hice todo lo que me pediste
y me buscan para quitarme la vida. Solo yo he quedado. Es entonces que ahora podemos ver el consuelo y restauración. Este consuelo, esta restauración de Elías, el Señor se manifiesta directamente a él, pero de la manera que había hablado al profeta Jeremías. Jehová se manifestó a mí diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Se manifestó a Elías en un silbo apacible, delicado, en una brisa suave, dice en hebreo. Jehová no estuvo en el fuerte viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, porque no estaba tratando con Elías sobre la base legal del pacto, de autoridad y juicio, sino en base a su gracia y misericordia. Con paciencia el Señor le preguntó por segunda ocasión: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió nuevamente: Señor, tú sabes que a pesar de lo difícil y de los peligros ante Acab y a Jezabel, no rehusé servirte a ti y a tu pueblo. Trabajé mucho para erradicar la idolatría, pero todo ha sido en vano. Ya solo quedo yo y me buscan para quitarme la vida. Entonces el Señor comenzó a animarlo con una gran noticia: me he reservado 7,000 que no han doblado su rodilla delante de Baal. Además lo restaura en su oficio, asignándole 3 nuevos trabajos: ungir a Hazael como rey de Siria, ungir también a Jehú por rey sobre Israel, y ungir a Eliseo como profeta. El Señor estaba llamando a Elías a una nueva lucha, ya que había sido fortalecido con la calma. Debía ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como profeta en su propio lugar. El Señor de la calma estaba continuando la lucha. Ahora castigaría a Israel a través de Hazael. Después Jehú ejecutaría el juicio en Israel, y finalmente las palabras de Eliseo serían un juicio en Israel. Además, el Señor le hizo ver a Elías que en su desesperación había sido demasiado pesimista. En Israel todavía había 7,000 personas que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Conforme a la elección de la gracia, todavía había un remanente. Por amor a ese remanente, Dios no había abandonado a su pueblo. Todos los juicios venideros serían castigos, cuyo propósito sería la salvación de Israel. Así, con paciencia, el Señor le explica a Elías que su trabajo no fue en vano, que había un remanente que no se inclinaba delante de Baal y que lo estaban esperando. También le dice que a pesar de su abandono de la misión anterior, por sus temores, lo reinstalaba en su oficio, comisionándolo a 3 nuevos trabajos. Fue entonces que el ánimo volvió al corazón de Elías y regresó a Israel muy fortalecido para cumplir su trabajo. Era ya tal su confianza en Dios que después de realizar las 3 nuevas tareas, se presentó delante de Acab, rey de Israel, obedeciendo al mandato del Señor. En conclusión, hemos visto el cuidado paternal que el Señor dio a uno de sus siervos abatidos, errante en el desierto y deseando morirse. Se manifiesta a él en la gracia y misericordia del pacto. Lo salvó del peligro de la muerte, lo fortaleció con descanso y alimento, lo volvió a los vínculos del pacto, trató con él pacientemente y lo restauró en su oficio. Esa protección y cuidado amoroso del Señor, David lo reconoce en el Salmo 23, que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma,
me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Porque nuestro Dios dijo, no te desampararé ni te dejaré. Por eso podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Solo la confianza de Dios nos fortalece y nos hace valientes para continuar la obra de reforma que nos ha encomendado. Vamos a orar. Dios fiel, que permaneces fiel, porque guardas tu pacto y la misericordia de los que te aman y guardan tus mandamientos. Un Dios veraz, un Dios que su palabra se cumple totalmente en nuestra historia. Aunque desobedecimos, abandonamos nuestro oficio, nuestros ministerios, nos rebelamos contra ti, caímos en desánimo, nos abandonamos nosotros mismos a la miseria, has venido, Señor, a reconciliarnos contigo. Has venido a volvernos a ti. Gracias, bendito Dios, por tu misericordia. Por tal bondad, bienaventurados somos, para que entonces, Señor, de aquí en adelante vivamos como ciudadanos de tu reino, haciendo todas las cosas, proclamando tu nombre, tu autoridad, en todos los aspectos de nuestra vida. Es una gran lucha, Señor, pero si tú estás con nosotros, en tu nombre haremos proezas. Bendito sea, Señor, y esperamos aquel día cuando una vez más todo el pueblo regocijado esté listo para tu regreso. Entre tanto, Señor, también guarda esa esperanza, esa fe en nuestros corazones hasta ese día que se cumpla tu promesa una vez más. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Gracias, hermano Sandro. Vamos ahora a dar respuesta a la palabra con el himno 422. Grande es tu fidelidad. De la parte 19 del himnario Atributos Divinos, compuesto por William Runyan, letra por Tomás Driscoll y traducida por Honorato Reza. Misericordia y una sombra
fin.